Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres, Señor Jesús, el que nos sostiene en pie, Señor. Amén. Tuya es la victoria, Señor, porque tú has vencido, Jesús. Tú eres nuestro Dios en los cielos. Amén, Señor. Nuestro Dios en la tierra, Señor. Eres nuestro Dios y te alabamos, Jesús. Amén, Señor. Eres nuestro Dios y bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido.
Así es, Señor, cómo no bendecirte, Señor. Si has sido tan bueno, Señor, con nosotros. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? El Señor es mi luz y mi fortaleza. ¿De quién pues? ¿De quién temeré? Si el Señor es mi luz y mi fortaleza, ¿de quién pues? ¿De quién temeré? ¿De quién pues? ¿De quién temeré? ¿De quién pues? ¿De quién temeré? ¿De quién, Señor Jesús? Si tú vas delante de nosotros, Señor, Así es, Señor. ¿de quién temeremos, Señor? Si tú estás a nuestro lado, Señor. Amén, Señor. En ti estamos seguros, Señor. En ti está nuestra fortaleza, Señor. Así es, Señor. Porque tú eres nuestra roca, Señor. Amén. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador.
escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Mi alto refugio. Tú nos fortaleces, Señor. Aún tú das fuerzas a aquel que no tiene ninguna, Señor. Amén. Tú nos guías, Señor. Amén, Tú Señor. peleas nuestras batallas, Señor. Tú nos das la victoria, Señor. Eres nuestro Dios, nuestra fortaleza, Señor. En ti confiaremos, Jesús. Amén, Señor. En nadie más esperaremos, Señor, porque solo en ti, Señor, está nuestra esperanza, Dios. Solo en ti, Señor, estamos seguros, Jesús. Amén, Señor. ¿Cómo no confiar en ti, Señor? Si tú ganaste la victoria, Señor. Amén, Señor. Padre, si tú venciste la cruz por nosotros, Señor. Aleluya, Señor. Porque por ti podemos ser salvos, Señor. Porque en ti, Señor, podemos ser más que vencedores, Jesús. Amén, Dios. Porque has sido nuestra luz, nuestra roca fuerte, Señor. El que nos ha levantado, Señor. Gracias, Jesús. El poderoso gigante que va siempre delante de nosotros, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Bendito y alabado eres, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Amén, Señor. Pues amados hermanos, después de que venimos de alabar a nuestro Señor Jesucristo, pasamos a la palabra. Yo creo que Dios está con nosotros y creo que te puede bendecir todo lo que hoy podamos hablar de parte de Dios. Vamos a hacer una oración, si te parece. Padre, te rogamos, Señor, que seas tú, mi Dios, el que nos hable, el que nos muestre, el que nos dé, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, para que podamos hablar conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. Padre, tú sabes mejor que nadie y conoces el corazón, qué es lo que más conviene a nuestras almas. Así que te rogamos de tu bendición en este día, que no sea el predicador el que hable, que sea tu Espíritu Santo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Amén. Pues, amado, siguiendo con este ciclo, que es el Caminando con Cristo, este ciclo se llama Las Virtudes Cristianas, y el tema de hoy es el amor cristiano, el amor ágape. Según la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amado, es muy clara la palabra de Dios en el primer versículo que estamos leyendo, del 3 al 6. Estamos hablando aquí
En el versículo 3 dice que todo lo que nos ha dado Dios ha sido por su divino poder. O sea, es una obra sobrenatural lo que hace Dios en nosotros cuando escuchamos su palabra con fe. Una aclaración, ¿es imposible obtener la salvación del alma por buenas obras o por un esfuerzo propio? Ese es el error de muchas religiones, como la mormona o como los testigos de Jehová, porque esto es algo sobrenatural, no es algo que nos podamos ganar. Y dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, ¿qué es la concupiscencia? Nuestros deseos exacerbados. Eso es todo lo que significa esto. Aquí lo importante es que Dios dice que por medio de todas estas promesas podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y cómo es? ¿Cómo se logra esto? La palabra de Dios es muy clara. Aquí mismo dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, habiendo huido ¿de qué? Del pecado de este mundo. Entonces, aclaración número 2, se necesita la naturaleza divina o el nuevo nacimiento del Espíritu Santo para poder vivir una vida en santidad y sin pecado. Entonces, hay una condición para nacer de nuevo. Huir del pecado y abandonarlo, en otras palabras, sería un arrepentimiento de corazón sincero ante Dios. O sea, dice que habiendo huido de las corrupciones de este mundo, o sea, de todo el pecado de este mundo. Y dice la palabra de Dios que mediante ese arrepentimiento nosotros podemos nacer de nuevo, habiendo huido. Y eso lo confirmamos en Hechos 2:38, en donde Pedro les predica el arrepentimiento a todos los judíos que habían matado al Cristo. Les dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que solamente así podemos crecer en la gracia del Señor. Solo así podemos cumplir con sus mandamientos. Entonces, ¿para qué se recibe el Espíritu Santo? Para aquellos que no conocen muy bien la doctrina, aunque muchos ya lo saben, que el Espíritu Santo es para poner por obra todos los mandamientos que Dios nos dé. Entonces, y lo hagamos por amor a Dios, no como una obligación, no como una carga pesada, sino por amor a nuestro Señor Jesucristo, por habernos salvado. Entonces, amado, esa es la promesa que viene desde el Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, la venida de Cristo a nuestras vidas. O sea, es una profecía de Ezequiel durante el tiempo que estuvo en Babilonia. Ahora sí que allá en la cautividad el pueblo de Israel había matado al Cristo. Entonces el pueblo de Israel había en un momento dado también traicionado a Dios en el antiguo pacto. No había querido obedecer a los profetas y fue llevado en cautiverio ese pueblo. Entonces ya estando en Babilonia, ya estando allá esclavos, dice Dios que le dio una promesa a Ezequiel. Entonces para el pueblo de Israel y también para nosotros, para los últimos tiempos precisamente, en Ezequiel 36, del 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea, 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
y os daré un corazón sensible, un corazón de carne. Y lo más importante, el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esto coincide precisamente con lo que estábamos hablando. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso te decimos que no es nada difícil. La palabra de Dios dice que no es nada gravoso para nosotros poder cumplir los mandamientos de Dios. Para nosotros es un gozo, es un deleite. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda del poder del Espíritu Santo para poder cumplir con cada una de las instrucciones que Dios nos da. Entonces, la promesa del nuevo pacto, desde el antiguo pacto, está cumplida en Jesucristo. Porque cuando Cristo vino, Él es el que nos iba a bautizar ¿en qué? En el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios allá en Mateo 4, cuando Juan el Bautista está predicando el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y que vendría uno detrás de él, mucho más poderoso que él, llamado Jesucristo. Y que él sería el que los bautizaría ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Amado, ese es el mensaje de nuestro Señor. Ese es el verdadero evangelio. Por eso hoy podemos amar por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos amar a Dios y podemos amar a nuestro prójimo y podemos amar a todo mundo porque tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, amado, ahora limpiados de nuestros pecados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pues ya podemos recibir el Espíritu Santo de Dios porque nos arrepentimos de los pecados. Entonces, esto está bien claro en la palabra de Dios y lo dice muy fácilmente en Romanos 5, dice la palabra de Dios en versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, amado. Entonces, qué hermoso es este pasaje. ¿Por qué? Porque Dios dice que no se necesita hacer ningún mérito delante de ningún hombre, ni delante de Dios tampoco. No es como la religión católica que dice que tiene que irse uno de rodillas, ¿verdad? Hasta llegar a Chalma, ¿verdad? Allá, hasta con las sangrantes las rodillas para pedirle un favor al santito y poder recibir el favor de Dios. Amado, no, nada de eso. Simplemente Dios no quiere sacrificios, lo único que quiere es obediencia. Por lo tanto, ahora dice que siendo aún pecadores, Dios muestra su amor por cada uno de nosotros. Y dice en el versículo 5 de Romanos 5, que afirma que su amor fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es un espíritu de amor. Dios es amor. Y dice el versículo así, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo nos fue dado? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Así que si tú no eres cristiano, te darás cuenta que fácil es verdaderamente ser cristiano. Es cuestión de que depongas tu actitud hostil o te dejes ya de rechazar el evangelio o te humilles delante de Dios, reconozcas tu gran necesidad de una nueva forma de vivir, porque toda la vida que has llevado hasta ahora ha sido destructiva, porque hasta ahora tu vida no ha sido edificada en el amor, sino al contrario, has vivido en medio de contiendas, de disensiones, de pleitos, de chismes y de peleas, de dimes y diretes, y la verdad es que te has herido aún con tu marido, con tu esposo, a tu esposo, tus hijos, la sociedad en la que vives. Entonces por eso es que no hay manera de vivir tranquilamente y en paz. Entonces la Biblia dice no hay paz para el impío. Entonces, amado, qué hermosa es esta promesa. Tenemos una gran esperanza en Dios porque Él mismo nos selló con su Espíritu Santo como las arras que han de recibir la herencia celestial. Amado, entonces, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto te confirma que la promesa que se dio desde 1000 años antes se cumplió en Jesucristo, amado. Entonces,
Ahora, entendiendo bien esto, lo del nacimiento del Espíritu o el nacimiento de nuevo, es fácil entender qué clase de amor habla Pedro. Pedro está hablando de que se debe de añadir virtud, ¿verdad? ¿A qué? Al amor fraternal. Entonces, qué importante es que podamos ahora tener una clara guianza de nuestro Señor Jesucristo por la palabra de Dios escrita. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? Quiere que todos aquellos que amamos a Dios podamos en un momento dado ser personas nuevas, ser personas diligentes, ser personas que en verdad podamos obrar de todo corazón, que podamos realmente crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque finalmente aquí lo más importante es que si no crecemos en ese amor, perecemos. Entonces, vamos a Segunda de Pedro, del 1 al 5 y hasta el 7. Por eso mismo, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, si tú te das cuenta, todas las virtudes cristianas vienen siendo el fruto del Espíritu, de Gálatas 5:22. Pero aquí lo importante es que dice la palabra aquí que tenemos que crecer, que podemos crecer en cada una de esas virtudes. ¿Cómo? Cuando las aplicamos en nuestra vida diaria, cuando realmente tenemos oportunidad de desarrollar esa paciencia, ese dominio propio, ese amor fraternal, esa piedad, esa misericordia. ¿Sí me entiendes? Entonces, si no crecemos en el conocimiento de Dios, podemos perecer. Entonces, en la vida cristiana o en el caminar cristiano, se crece hasta la estatura del varón perfecto, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que decía Pablo. Prosigo al blanco, hasta alcanzar ¿qué? Pues el don perfecto, la estatura de Cristo, la salvación del alma. Entonces, esa es la meta a conseguir, amado. Crecer en el amor de Cristo. Entonces, tener el amor de Cristo es andar como Él anduvo, o sea, es amar como Él amó, es tener bien claro y presente que el amor que Dios, nuestro Señor Jesucristo, tuvo en esta tierra fue un amor sacrificial, un amor servicial, un amor que no buscaba lo suyo, un amor que se desgastó para poder suplir la necesidad de todos los seres humanos que lo conocieron en su tiempo. Tú puedes leer los evangelios y es hermoso ver cómo Jesús jamás le negó a nadie su amor. Entonces, todo esto es un don de Dios, un regalo inmerecido de pura gracia. O sea, el amor de Dios derramado en nuestro corazón fue por el Espíritu Santo, no porque nosotros pudiésemos ser buenos. Nosotros somos completamente malos. Dice la palabra que no hay justo ni aun uno, que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos lejos completamente de las promesas
de Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios o Dios se acerca a nosotros y nos convence por el poder de su evangelio, entonces nosotros cambiamos de actitud y nos humillamos y confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, alcanzamos la misericordia y entonces podemos ser bañados, podemos ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios. No es por el acepta a Cristo, amado, eso no es así. El nacimiento de nuevo no es poco a poco como te dicen en una religión. Ahí dices que vas a ir dejando pecado por pecado y ya cuando llegas a los 99 pecados que has dejado, vuelves a caer en el primero y nunca terminas de pecar. Entonces eso es una mentira del diablo, o sea, no es un proceso como te dicen por ahí en algunas religiones evangélicas. El proceso es el crecimiento, ahí sí es un proceso. Pero tienes que nacer de nuevo, es como un bebé. Cuando un bebé nace de nuevo, ¿qué pasa? Tiene que aprender a gatear, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a correr. Bueno, es lo mismo, ese es el símil que utiliza Dios para un nacido de nuevo, o sea. Entonces, por eso la persona tiene que crecer también en qué, pues en todas y cada una de las virtudes, para que aprenda a ser verdaderamente obediente a Dios, hasta llegar a la perfección y a la estatura del varón perfecto. Entonces, todo don perfecto, ¿de dónde viene? Porque mucha gente dice, no, pero ¿quién puede ser perfecto en este mundo? Perfecto es solamente Dios. Sí, efectivamente, pero hablando de su infalibilidad, no hablando de su perfección moral. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser santos como Dios es santo, perfectos como nuestro Padre es perfecto. ¿En qué sentido? En que nuestra voluntad será puesta a la perfección, o sea, estamos dedicados a crecer en la gracia de Dios, en agradarlo en todo lo que Él nos manda y nos pide. Entonces todo eso lo produce ¿quién? El Espíritu Santo, según Filipenses. Dice que Él pone el querer y el hacer en nosotros, en cada uno de nosotros, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, amado, todo don perfecto viene del Padre de las luces. Dice el Santiago 1:17, y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, no es algo que nosotros tengamos, pero es algo que podemos tener y podemos perfeccionar. ¿Por qué? Porque Dios nos da esa perfección. ¿A través de qué? De las tribulaciones, de las pruebas, de las situaciones adversas y difíciles que superar, a través de todo aquello que va formando el carácter cristiano, amado. Entonces, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, si Dios te da algo, no te lo va a quitar. Al contrario, Él es inmutable, Él no cambia. Él ha prometido que nos va a dar una vida en esta tierra porque Él nos escogió y nos predestinó desde la fundación del mundo, pero nosotros tenemos que poner nuestra voluntad para que podamos llegar a alcanzar la redención. Entonces, solamente por el conocimiento y el amor de Jesucristo se puede llegar realmente a ser santo. Tenemos la promesa de la vida eterna por medio de la naturaleza divina. Es decir, la Biblia dice allá en Corintios, no me acuerdo el pasaje, pero lo puedes buscar, dice que la sangre, la corrupción y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Qué tienes que tener? Una nueva naturaleza. Por eso la Biblia dice que cuando llegue el momento de nuestra redención y venga Cristo, si estamos vivos, este cuerpo será transformado, un cuerpo corrupto será convertido en un cuerpo divino, porque la Biblia dice que seremos tal como Él es. Entonces, amado, hay esa promesa. Por eso es que necesitamos ser nacidos de nuevo. La virtud más valorada por Dios es el amor, amado. Y eso es lo único que realmente vale entre todos los seres humanos. Cuando el amor verdaderamente rige, se acaban las guerras, se acaban los pleitos, se acaban los problemas, se acaban los chismes, se acaban todo aquello que es la destrucción de nuestra alma. Entonces, es el amor. Y dice Corintios 13:13, y ahora permanece la fe, cuando los cristianos vivimos en fe. La esperanza, que no nos avergüenza porque tenemos las arras del Espíritu. Y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de todas esas virtudes es el amor. Ni siquiera la fe, ni siquiera la esperanza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Cristo dice, el mayor de todas las virtudes cristianas es el amor, porque el amor ¿qué? El amor cubre, el amor sufre, el amor cubre multitud de pecados, pasa por alto
cualquier agravio, cualquier pecado. Amado, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:8, que Dios es amor. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, amado, una persona que no tiene amor, pues es una persona que no puede llegar al reino de los cielos, porque Dios es amor. ¿Y podrá Dios darle entrada a un pecador al cielo? Pues no. ¿Por qué? Porque el pecador es egoísta. El pecador lo único que le interesa es lo suyo. Lo único que le interesa es satisfacer sus propios deleites, sus propias pasiones. Y no le importa si con ello transgrede la ley de Dios. Por eso es que hay una separación entre Dios y nosotros cuando nosotros estamos en pecado, amado. Entonces el Dios vivo y verdadero, nuestro Señor Jesucristo, vino para salvarnos del pecado. Es decir, no en nuestros pecados, sino del pecado. Y cuánta compasión tenía a los que sufrían a causa del pecado en esta tierra. La verdad es que Cristo era el amor personificado, es Dios, Él es amor. Entonces todo su ministerio lo dedicó a sanar, todo su ministerio, toda su vida lo dedicó a salvar a los pecadores, a liberarlos de la opresión del enemigo, a libertar a aquellos que estaban endemoniados. Vino a dar consuelo a aquellos que estaban tan angustiados y necesitados. Él vino a vendar nuestras heridas. Dice la palabra de Dios que Él es el que vino a sufrir por nuestros pecados y a quitar el imperio del diablo sobre nuestra vida. Él vino a deshacer las obras del diablo en nuestra vida. Amado, qué hermoso es esto, porque Jesús vino realmente sin que nadie lo llamara. Al contrario, porque como Dios es amor, viendo a su creación sufrir tanto, descendió del cielo y se despojó a sí mismo y se hizo hombre y sufrió en la cruz para poder liberar a todos los hombres de la opresión del pecado y del mismo diablo. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay personas que dicen que son cristianas o que creen que estando en pecado, pero porque ellos son buenos y tienen algunas virtudes o tienen algunas cosas favorables, dicen, yo creo que si hago un balance voy a llegar al cielo. No, amado. La Biblia dice que nuestra maldad, nuestras iniquidades, nuestros pecados han puesto una división entre Dios y nosotros. Por lo tanto, no podemos tener relación con un Dios santo, un Dios amoroso, un Dios que es amor. Y dice en Génesis 6:6 que a Él le duele en su corazón ver cómo nosotros nos destruimos en nuestra maldad. Y por eso es que este mundo está lleno de tanta violencia y de tanta falta de amor y de tanta muerte y de tanta maldad, ¿verdad? El aborto, ¿verdad? El crimen, el secuestro, la violación, el asesinato, o sea, terribles cosas se están dando todos los días en este mundo pecador. Las guerras, todo esto viene por falta de amor. ¿Y Dios es amor? Por eso dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra sufría viendo y no podía evitar el querer sanar en un momento dado a una persona que sufría estando ahí pegado al lago de Betesda, o sea, al estanque de Betesda, que no podía bajar para ser limpiado por las aguas. Entonces, ¿qué hizo? ¿Quieres ser limpio? Claro, sí, pero no hay quien me ayude. Y entonces dice, no te preocupes, levántate, toma tu lecho y vete. Y lo sanó. Entonces, ¿pero qué pasa cuando Dios ve al hombre en su maldad? Cuando Cristo ya vino para salvarnos de todos nuestros pecados. Dice así la palabra de Dios en Génesis 6:6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, o sea, toda decisión de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. O sea, Dios tiene tanto amor por nosotros, como yo una vez le decía a una persona que a punto de morir, que él lo único que tenía que hacer era confiar en ese amor, arrepentirse y refugiarse en sus brazos. Y parece ser que así lo hizo. Entonces le dolió en su corazón ver la condición en que estaba.
¿Tú crees que Cristo vino para verte sufrir las consecuencias de tu pecado y verte llena de angustia, llena de temores, llena de enfermedades, llena de sinsabores, de desdichas y de amarguras en tu corazón? No, Él no vino para eso. Y si tú eres una persona que está escuchando la palabra desde hace años y vives así, la verdad es que tú no has entendido que el amor de Cristo ha sido para venirte a salvar y a darte una vida nueva completamente y para que puedas tener justicia, paz y gozo en tu corazón por el Espíritu, como dice allá en Romanos 14. Entonces, amado, tienes que entender esto. Él nos creó para poder tener una vida llena de dicha y de paz aquí en la tierra, viviendo llenos de su bendita presencia y protección, y una patria celestial destinada para nosotros en los cielos, para aquellos que Él ama, algo que Él ha preparado desde la fundación del mundo, la Jerusalén celestial. Así que, amado, tenemos un Dios santo y sin pecado, dice la Biblia, y así fue nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Dice que vivió y sufrió toda clase de humillaciones y toda clase de tentaciones, pero que nunca jamás pecó y sin pecado. Por eso pudo ofrecerse como Cordero Pascual en sacrificio, un inocente, sin tacha y sin mancha, para que pudiésemos nosotros ser perdonados. Entonces, amado, un Dios santo no puede relacionarse con una persona que no quiere practicar el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? El cumplimiento de todos sus mandamientos. Ese es el amor. En eso se cumple toda la ley. Entonces, ¿cómo podremos relacionarnos con Dios si vivimos en contiendas? Si vivimos en pleitos, en iras, en odios, en rencores, en adulterios, en mentiras, en robos, en fornicaciones. ¿Cómo podremos vivir con Él o tener comunión con Él? Si tenemos resentimientos, tenemos enemistades. Si tenemos algo en contra de nuestro prójimo, nuestro hermano, ¿podrá Dios aceptarnos y tener comunión con nosotros? No. La palabra de Dios dice que Dios conoce a los que son suyos y cualquiera que invoque el nombre de Jehová, apártese de todo mal. Es imposible tener comunión con Dios, amado, si estos pecados hay en tu vida, porque eso es todo lo contrario al amor de Dios. Así que yo solo te puedo decir, amado, que el cumplimiento de la ley es el amor. La palabra de Isaías 59 es muy clara y sencilla. Aquí Dios le está hablando a su pueblo Israel. Dice en 59 de 2 al 3, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muchas personas le oran a Dios y creen que tienen a Cristo, o creen que porque aceptaron a Cristo y se bautizaron en las aguas, pero no cambió su corazón porque no se arrepintieron de todo corazón y siguen practicando algún pecado como estos. Entonces dice que tiene comunión con Dios, ¿no? Dios dice que ha cerrado, ha apartado su rostro para no oír. ¿Por qué? Porque no puede estar bendiciendo, no puede estar dándole las promesas de los hijos a los pecadores que son desobedientes y rebeldes a Dios. ¿Y por qué lo dice Dios? Versículo 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad y vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. Y si siguiéramos leyendo hasta el versículo 15, habla de todos los pecados que el hombre practica en esta vida. Entonces, por eso es que hay un engaño a veces en las personas que creen que porque Dios es amor, como dicen ahí en la calle, ¿verdad? No, es que Dios me va a llevar al cielo porque finalmente Dios es amor y no quiere castigarme. Es cierto que no te quiere castigar y es cierto que Dios es amor, pero también dice la palabra allá en el Salmo 7:11 que está ahí todos los días airado en contra del pecador porque no se quiere arrepentir. Entonces, amado, todas estas obras Dios las aborrece, sobre todo en la iglesia, en la familia, en la sociedad y entre las naciones, pero sobre todo en la iglesia, porque aquí le está hablando a su pueblo que le oraba a él, pero él no los oía. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban rebelando en contra de su ley. Entonces hoy pasa lo mismo en las iglesias, amados. ¿Cuánto engaño hay en muchos cristianos que guardan en su corazón cosas contra su hermano?
o que simplemente de alguna manera tienen un pecado oculto, ¿verdad? Les gusta ver pornografía por allá en lo oscurito, donde no lo vean, o hablar malas palabras, o simplemente se quita la máscara cuando está en otra ciudad, o se va a fornicar, ¿verdad? Como muchos pastores de la religión, ¿verdad? Que dicen en su localidad son santos, pero fuera de la localidad se van con una hermana o con una mujer o con una prostituta y fornican y luego vuelven a predicar y creen que Dios está con ellos y les habla. Mentiras. Ese es el gran problema. ¿Cuánto engaño hay en muchos cristianos que guardan en su corazón algo? Un pecado oculto. ¿Y sabes qué? Los pecados ocultos son muy difíciles de ver. Los puede ver el prójimo, pero tú no los puedes ver, porque la Biblia dice que el pecado engaña. Los pecados son tinieblas. Mucha gente dice, no, es que yo creo que estoy bien delante de Dios. Ah, sí, ¿y cómo sabes que estás bien delante de Dios? Es que yo ya acepté a Cristo, es que yo ya me arrepentí, es que yo ya he tenido fe en nuestro Señor, es que a mí ya me bautizaron, es que a mí ya me dijeron que ya soy hijo de Dios porque hice la oración de acepta a Cristo. ¿Sí? Bueno, pero si tienes un pecado o practicas algún pecado, ¿podrás entrar al reino de los cielos? La Biblia dice que no. Así que, amado, la amargura es un pecado que impide alcanzar la gracia de Dios. Eso te lo dice allá en Hebreos 12:15. No los vamos a ver ahorita, pero parte de la amargura no son más que los enojos, los pleitos, las contiendas, las griterías. Si así vives, pues necesitas arrepentirte para que puedas alcanzar el amor de Cristo, a tener el amor de Cristo. Entonces, ¿cuántos guardan algún resentimiento? ¿O tienen alguna diferencia con su hermano y no la arregla? ¿Podrá Jesucristo morar en su corazón? Pues claro que no. La Biblia dice que no puede morar el amor de Dios, o mismo Cristo no puede morar, o el Espíritu Santo no puede morar en el corazón de una persona, de un hermano, de un cristiano que tiene diferencias con otro hermano y que guarda en su corazón algo. Eso es algo que tiene que arreglar, porque la Biblia es bien sencilla y dice así, allá en Juan, primera de Juan 3, en el 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y también dice en Juan 4, del 20 al 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es un engaño. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Sencillo, ¿verdad? Con el puro amor se puede ver quién es y quién no es. Quién tiene amor y quién no tiene amor. Y se puede juzgar si esa persona tiene a Cristo o no lo tiene. Porque muchos creen que porque hablan lenguas o porque tienen dones del Espíritu, tienen profecía, tienen lenguas, tienen don de sanidad, oran y se sanan a los enfermos, y aún echan fuera demonios, etcétera, y creen que por eso ya son cristianos. Amado, el diablo todo lo falsifica, ¿eh? Así que tengamos cuidado, dice la palabra de Dios allá en primera de Juan 5, que dice que probemos los espíritus para ver si son de Dios, ¿sí? Digo, no te lo digo para que lo apuntes, pero pues lo puedes leer después. Entonces, se creen cristianos, son muy espirituales, pero en su corazón hay pecados ocultos. O hay pecados escandalosos, porque hay personas que ni siquiera tienen la vergüenza de ocultarse para hacer su maldad. Y andan ahora sí que de adúlteros o de fornicarios, o andan ahí de lasciviosos, ¿verdad? Deseando en su corazón, en su mente, en su fantasía, en su lascivia a las mujeres de su prójimo, o al revés, la mujer al prójimo. Entonces, amado, ¿serán cristianos en espíritu y en verdad? Cristo dijo que el árbol se conoce por sus frutos. Entonces,
Si nosotros nos vamos a Corintios, 1 Corintios 13, del 1 al 10, aquí vemos lo que es el verdadero amor. El amor ágape, el amor de Dios. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué quiere decir con esto? Que las lenguas no te garantizan que seas cristiano, porque lo que caracteriza al cristiano es que tiene amor a su hermano. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase montes, y no tengo amor, pues nada soy. Entonces, ¿de qué sirve que tengas una fe que puede mover montañas o que puede sanar enfermos si no tienes amor a Dios y a tu prójimo? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, porque muchos religiosos hacen mucha misericordia, como la famosa ¿cómo se llamaba? Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Qué era? Pues era una católica idólatra, pero que finalmente hacía muchas cosas y daba de comer a los pobres. ¿Pero de qué sirvió eso? Si como quiera se perdió. Tú puedes leer en la revista Time, o mismo en YouTube puedes ver que cuando ella murió, murió llena de dudas que si Dios le había perdonado o no sus pecados. ¿Cómo le va a perdonar si no abandonó jamás a la Iglesia Católica y ni tampoco se arrepintió de sus idolatrías? Entonces, amado, nada soy. Entonces, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, si yo fuera un mártir para con Dios, me entregase, ahora de alguna manera me martirizasen en el nombre de Cristo, pero resulta que si no tengo amor, ¿de qué sirve? Aunque me quemasen vivo. Yo tengo que demostrar que amo a Dios. ¿Cómo? Con los hechos y en la verdad. Entonces, de nada me sirve. El amor que es sufrido. Dice la Biblia en versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, o sea, no es vanidoso. Hay personas muy vanidosas que dicen que aman a Dios, pero se aman más a sí mismas y llama la atención en la calle a toda la gente. Entonces, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no es egoísta, al contrario, busca hacer el bien a los demás. Entonces, amado, no se irrita, o sea, aguanta, es decir, toda clase de improperios y de insultos y a veces de atropellos o de injusticias y no se irrita. No guarda rencor. El amargado, claro que no tiene amor porque él guarda rencor en su corazón, lleva las cuentas de lo que le deben. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El verdadero amor permanece firme en Dios. No importa lo que pase, las circunstancias por las que atraviese. Es decir, pero las profecías se acabarán. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Así que si tenemos profecía o tenemos lengua o tenemos conocimiento o palabra de ciencia, si no tengo amor no sirvo de nada. Entonces, amado, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Cada vez que nosotros hablamos en este púlpito, llega a suceder cosas increíbles, que lo que te estamos hablando te sucedan. En parte profetizamos. Entonces, amado, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amado, ese es un amor que Dios quiere para todos nosotros. Es lo que nos exige. Porque muchos en aquel tiempo le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Profetizamos, predicamos, ayudamos a la gente, escuchamos tus enseñanzas, Señor, muchos años. Ahora sí que nunca dijimos no a la palabra de Dios, al contrario, dijimos amén. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, ¿de qué sirve?
El amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Cuál es la clave? Hacedores de maldad. Se cumple lo mismo que dice Isaías 59, que nuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y nosotros. Decimos que lo conocemos, que lo amamos y lo servimos y hacemos milagros en su nombre, pero si no amamos al prójimo y si no sufrimos conforme a Corintios 13, no sirve de nada. Amado, ese es el verdadero cristianismo. Eso es crecer en la gracia del Señor. No nos engañemos. Si alguno se dice estar en Cristo, pero ama al mundo, pues el amor de Dios no está en él. Hay un falso amor. El amor ágape es el verdadero amor de Cristo. El amor que no busca lo suyo, el amor que no se irrita. Es un amor de todo corazón. Pero el amor al mundo, pues también es de todo corazón, nada más que, pues Dios nada más no puede tener ni parte ni suerte contigo, porque dice Cristo que en su reino no es de este mundo. Y podemos poner primero de Juan 2, 15 al 17. Lo podemos ver. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el que tiene el control de este mundo? La Biblia dice aquí en 1 Juan también que el mundo está bajo él maligno, amado. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, amado, el verdadero amor permanece siempre. Dice la Biblia en Corintios 13, nunca deja de ser. Es bien claro, el amor nunca deja de ser. Entonces siempre permanece. Entonces, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nuestro corazón. ¿En qué? En que guardamos sus mandamientos. Porque dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2, del 4 al 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, cuando guardamos la palabra de Dios, ¿cómo la podemos guardar? Por el amor de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que está derramado en nuestros corazones de acuerdo a Romanos 5. Entonces, aquí por eso dice la palabra, siguiendo el versículo 5, por esto sabemos que estamos en Él. Entonces, que estamos en Dios, en Cristo. Y dice el versículo 6, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Amado, la verdad es que la palabra de Dios es clarísima. Entonces yo creo que una persona que realmente tiene amor a Dios es una persona que guarda sus mandamientos. Hay personas que en un momento dado pues le han fallado a Dios, honestamente. Y pues en eso sabemos también que todos podemos llegar a pecar. Pero si llegamos a pecar, pues tenemos que arrepentir inmediatamente. ¿Por qué? Porque para eso puso a Jesús el Cristo. Que si nosotros llegamos a pecar, si alguno, dice la palabra de Dios, llegase a pecar, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo, el justo, que es el que nos justifica del pecado. Pero una cosa es que vivamos en pecado y otra cosa es que alguna vez en nuestra vida cristiana lleguemos a pecar. Es diferente.
Por eso Cristo dice que Él no es injusto para no perdonar nuestros pecados. Él es justo. Entonces, por esa causa Cristo nos manda amar de todo corazón. Entonces, ese amor ágape o agapao y ese amor fileo es del que habla precisamente nuestro hermano Pedro. Añadida al amor fraternal, al afecto fraternal, amor ágape. De ese amor se trató. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos en Jesucristo. Cuando le dijo a Pedro unas preguntas y utilizó esta palabra, agapao o ágape. Entonces, el apóstol Pedro tuvo que responder a Jesús la pregunta más difícil de su vida. En Juan 21:15. Dice que el Jesús resucitado se les apareció cuando ellos estaban pescando y no habían pescado en toda la noche nada. Y hubo una pesca milagrosa y después de que comieron, dice en el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabes qué es lo que más le dolió a Pedro? Que Pedro lo había negado 3 veces. Y por eso cuando le hizo esas 3 preguntas, en una le preguntó, ¿me amas con ese amor ágape sacrificial? ¿Con ese amor determinado? ¿Con ese amor que te hizo mejor o mayor que el que te hizo flaquear aquel día que me negaste? ¿Ahora sí estás dispuesto a afrontar todo peligro por amor de mi nombre, Pedro? Ese es el amor ágape. Y él le dijo que sí. Y la segunda vez que le preguntó, le dijo, ¿me amas como tú amas a todos tus hermanos, Pedro? Me amas más que a todos estos, pero también amas a todos tus hermanos como yo los amo, Pedro. El amor fileo, ese amor fraternal que debe de haber entre ustedes, que los debe de mantener unidos. Señor, tú sabes que sí, Señor, te amo. Y cuando le pregunta la tercera vez, le está diciendo, Pedro, en resumen, tienes ese amor ágape, tienes ese amor fileo, tienes ese amor que nace de la voluntad, tienes ese amor que nace de la firme determinación de hacer mi voluntad, y tienes ese amor que nace de lo profundo de tu corazón, Pedro, para amarme y amar a tus hermanos como yo te lo he mandado. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y tú sabes que amo también a estos. Y tú sabes que yo seré para ellos como un padre, como un pastor. Por eso Jesús le dijo, sígueme. ¿Por qué? Porque había probado su amor. Y él le respondió de todo corazón. Y dice la palabra de Dios que cuando él fue ejecutado, crucificado, allá en la época de los años 60, después de Cristo, en el 60-62, dice que cuando lo iban a matar y crucificar igual que su maestro, él les dijo, no merezco morir como mi Señor y Salvador y Maestro. No lo merezco. Crucifíqueme de cabeza, por favor.
no quiero ofender a mi Señor como lo ofendí alguna vez en mi vida. Aquella vez que lo negué 3 veces. Ese es el amor. Ágape, ese es el amor verdadero. Entonces le dijo Jesús en el versículo 18, de cierto te digo, Pedro, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dijo esto, añadió, sígueme. Y él selló sus labios, sus promesas, su amor, entregando su vida por Cristo. Cuando le tocó, y se cumplió la profecía que Dios, el mismo Cristo le había dado, que iba a morir. Así que, amado, en resumen, el amor verdadero es un amor que nace del corazón para hacer la voluntad de Dios. Un amor que hace de buena gana todo lo que Dios le manda. Y por amor a Dios, todo aquello que su palabra diga. O sea, nuestra regla de conducta es por amor a nuestro Señor Jesucristo, toda su palabra. Y por eso es que debemos de crecer más y más en la obediencia, en el amor, en la santidad. Amado, ese es verdaderamente el resumen. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que un mandamiento nos daba y que ese mandamiento resumía todo el cumplimiento de la ley. Que debíamos de amar a Dios de toda nuestra mente y de todo nuestro corazón. Y que también debíamos de amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, como a nosotros mismos. ¿Cumpliendo qué? Cumpliendo la regla de oro de Cristo. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Por eso el mandamiento de Dios fue este. Resumido de esta manera, el amor verdaderamente es algo voluntario. Porque si es un mandamiento, quiere decir que lo puedo hacer y lo puedo cumplir. Por esa causa Cristo resumió sus mandamientos en 2. Dice Mateo 22, del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. Entonces Dios es un Dios muy racional. Nuestro culto a Dios es una obediencia razonable. No es cuestión de sentimentalismos, no es cuestión de emociones, no es cuestiones de que en este momento estoy pero muy eufórico y tengo mucha alegría y me siento muy emocionado porque la palabra me hizo un gran efecto en mi corazón y mañana estoy en depresión y entonces no siento nada y entonces no obedezco a Dios. O entro en incredulidades y digo, no, yo creo que Dios no está con nosotros, no está conmigo. No, es un mandamiento. Y por eso el gran mandamiento de Dios fue, amaos los unos a nosotros, así como yo os he amado. Entonces, Dios es un Dios que no te manda algo que sea injusto. Él te da un mandamiento que puedes cumplir y que puedes hacerlo por amor, tanto a tu alma como al alma de tu prójimo. Por eso Pedro nos exhorta a crecer en el amor de Cristo.
Y terminamos con este pasaje con el que empezamos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. No el amor como el mundo lo entiende, sino el amor sacrificial. Así que, amado, esa es la meta a seguir y es el caminar cristiano. Yo te invito a que cierres tus ojos y que medites si tienes ese amor o no lo tienes, o si estás dispuesto a caminar con Cristo, o si realmente estás engañado y dices, bueno, es que yo creía que era cristiano, pero ahora entiendo que no tengo el amor de Dios en mi corazón. Ya te dimos la forma de poder encontrar el nuevo nacimiento. Si tú te arrepientes hoy, si hoy confiesas tu pecado, Cristo dice que Él perdona tus pecados. La Biblia dice allá en Proverbios 23, 18, 23, o 23, 18, no me acuerdo muy bien, pero dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que se aparta, el que los confiesa y el que se aparta de ellos, el que los abandona, alcanzará misericordia, el perdón de los pecados. Así que, amado, cercano está Dios a tu corazón. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestro pecado, y su sangre nos limpia de toda maldad. Amado, Cristo no quiere que mueras en tus pecados. Cristo nos ama a tal grado que le duele en su corazón vernos seguir pecando. Él lo único que quiere es derramar su amor en tu corazón. Así que reflexiona sobre todo esto y toma una decisión. Todavía estás a tiempo de seguir las pisadas de Cristo, porque si no te vas a perder. Y sería terrible, porque la perdición es eterna. Y es en un lugar de tormento eterno, donde ya no se puede salir jamás. Hay esperanza mientras estás con vida, pero nada más mueres, se acabó toda esperanza. Por eso la Biblia dice que más vale perro vivo que león muerto. Más vale que seas el peor de los hombres que un rey en esta tierra, mientras estés vivo. El más miserable, el más pobre, el más vil. Pero Cristo vino a rescatarlo, vil menospreciado. Así que, amado, para Dios no hay acepción de personas. Cristo te ama y lo único que desea es tu bien. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón y por la gran bondad con que tú nos esperas y tienes paciencia, Señor. Porque hasta ahora nos has guiado, Padre, durante toda esta vida, Señor. Y si estamos ante tu santa presencia no es porque nosotros valgamos nada, Padre, sino porque tú nos has sostenido con tu diestra y con tu misericordia, Señor. Gracias por ese amor tan grande que nos has dado y que has guardado en nuestro corazón. Padre, que has derramado en él por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, síguenos ayudando de aquí hasta el final, Señor, porque no queremos terminar la carrera avergonzados, sino llegar a la meta, Señor, y alcanzar el galardón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre mío. Amén y amén.